mantener la ilusión, porque el día que la perdamos probablemente es mejor que nos vayamos para casa, ¿no? Pero el sabor de boca es un sabor dulce, porque sobre todo porque hemos podido hacer lo que queríamos hacer, y eso ya es un privilegio en la vida, ¿no? El tener la posibilidad de vivir tu trabajo como una actividad más que como un trabajo, de no sentirte mal el domingo por la tarde porque tienes que trabajar el lunes, yo creo que eso es algo muy, muy positivo, muy reconfortante, y al final yo me siento privilegiado por haber tenido la oportunidad, por seguir teniendo la oportunidad de hacer lo que me gusta, de hacer lo que disfruto, y de todas las cosas buenas que mi trabajo me ha dado, ¿no? Me ha dado la oportunidad de conocer gente muy interesante, de enfrentarme a retos en los que algunas veces me han temblado las piernas, de vivir situaciones duras con algunas personas, con algunos pacientes, y en definitiva de tener oportunidades que quizás si hubiera elegido otro tipo de trabajo la vida no me hubiera planteado, ¿no? Por tanto, la sensación cuando preparábamos un poquito esto y pensaba, bueno, ¿qué balance puedo hacer? Sin duda es tremendamente positivo. En esta tarde haremos un viaje por diferentes temas que a la gente le interesa. Hablaremos, como no, de sexología, hablaremos de psicología. Ayer era el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, también hablaremos de ese tema. Hablaremos también de cosas que estoy seguro que a muchos les interesa y que me pedirán en silencio que te pregunte. Pero si echamos la vista atrás, estoy seguro que en 20 años la situación de la psicología y de la sexología ha cambiado enormemente. Ahí sí que ha habido evolución y crecimiento. Absolutamente. La verdad es que en estos años, quizás no tanto la psicología, pero especialmente la sexología, se ha puesto en el mapa. Yo suelo decir que, especialmente en mi ámbito, especialmente en la sexología, estábamos en las cavernas. La propia figura del sexólogo era una figura muy frivolizada. Yo empecé unos años antes de la época de aquella sexóloga entre comillas, ¿no? Carmen Bijande, que se disfrazaba de faraona en Crónicas Marcianas, ¿no? Yo la verdad que me sentía en aquella época muy avergonzado de ese apelativo. Bueno, hemos pasado de que ese profesional era de alguna forma frivolizado a habernos ganado el respeto, y aquí hoy en día muchos profesionales nos llaman de muchos sitios para formar a profesionales, nos llaman de muchos sitios para que los profesionales de la medicina, de la psicología, tengan una formación y conozcan de cerca cómo es la sexología científica, la sexología seria, ¿no? Por tanto, el cambio ha sido absolutamente dramático. Imagínate tú la cara que se les quedó a mis padres, que por cierto ahí les tengo, el día que yo les dije que iba a ser sexólogo. No me pusieron una camisa de fuerza. Yo, que en aquella época trabajaba en la medicina de urgencias, todavía no me explico cómo no me pusieron una camisa de fuerza, ¿no? Porque entonces era algo muy atrevido, más en una ciudad como Santander. La psicología quizás era algo que tenía una mayor trayectoria, pero todavía el acudir al psicólogo era algo que avergonzaba. Todavía las personas que venían nerviosas, venían con un sentimiento muy autopatológico, ¿no? Debo estar muy mal para que me hayan dicho que busque ayuda en un psicólogo. Hoy en día solo hay un dato revelador al respecto, ¿no? Con ese nos vale. La gran mayoría de las personas que acuden a nuestro centro lo hacen recomendados por otras personas. Es el boca a boca lo que trae a las personas a nuestra casa, ¿no? De manera que eso indica que cada vez nos atrevemos más a decir: necesito ayuda, necesito que alguien me acompañe en un proceso porque no estoy bien, ¿no? En definitiva, hoy en día se ha normalizado la figura del psicólogo, del profesional de la salud mental, del profesional de la salud sexual, y yo creo que, bueno, nosotros en la medida de nuestras posibilidades hemos aportado nuestro granito de arena con toda la visibilidad que en estos años hemos tenido en medios de comunicación. Han sido muchos años de colaboración en radio, en televisión, tanto Ángela como yo, especialmente, otros compañeros del equipo, y hoy en día el panorama es mucho más alentador. De hecho, en la sexología yo digo que estamos un poco en la edad de oro en este momento. Antes daba una cifra que eran 3.500 pacientes, 3.500 parejas en 35.000 consultas en 20 años. Pero si echamos la vista atrás y comparamos, que es algo que odio comparar, pero hoy en día las parejas se relacionan de forma diferente, se comunican de forma diferente que hace 2 décadas. Sí, definitivamente sí. Nos relacionamos de forma diferente porque hemos creado nuevas... hay un concepto de un compañero, de Rafael Manrique, un psiquiatra de aquí de Santander, a quien yo admiro sobre todo como escritor, que es como más le conozco. Y él escribió un libro que se titulaba algo así como Nuevas geografías amorosas, ¿no? Yo creo que ese es un concepto muy objetivo, muy realista. En estos 20 años hemos transformado las relaciones de pareja.
hemos salido de modelos convencionales, de modelos tradicionales y nos hemos aventurado en modelos diferentes, desde dos puntos de vista. Por un lado, ha cambiado la estructura de la pareja, en el sentido en que la estructura tradicional que ofrecía un modelo de pareja y un modelo de familia basado en una relación de dos, conviviendo con sus hijos, etcétera, etcétera, se ha ido ampliando y hoy en día casi ese modelo tradicional empieza a ser el excepcional. Abundan parejas que conviven con hijos en común, con hijos que no tienen en común, con hijos de otras relaciones anteriores, parejas que no quieren convivir, porque su relación se basa en un grado de independencia y de autonomía que es la que les da la funcionalidad como pareja, parejas de personas del mismo sexo, que se relacionan y forman parte de la sociedad de una manera perfectamente normalizada y de una manera perfectamente natural, parejas que conviven o que tienen sus relaciones a distancia y que esas relaciones son también funcionales, algo que antes pensábamos, bueno, pues que los amores a distancia no eran posibles, eran una utopía. Y eso desde el punto de vista estructural. Los modelos de pareja a ese nivel han cambiado y han evolucionado mucho. Y luego también desde el punto de vista de la propia dinámica de la relación de pareja, de cómo la relación, de cómo la pareja se relaciona, ¿no? Antes el modelo prevalente era el modelo fusional, basado en los conceptos románticos del amor, el sin ti no puedo, el mito de la media naranja, la que dio Platón con la media naranja, de manera que el concepto que socialmente considerábamos como válido, la pareja que considerábamos que era a imitar, era aquella que iba junta a todas partes, lo que nosotros decimos la pareja fusional. Eso decíamos que era lo que funcionaba. Bueno, los años han ido viendo cómo las relaciones en ese sentido se han ido individualizando y muchas parejas han encontrado en su propia evolución funcional para sobrevivir como pareja una relación más individualizada. En vez de con un espacio común solo, el nosotros, con tres escenarios diferentes, el tú, el yo y el nosotros. Es probablemente una relación menos romántica, pero una relación mucho más vivida en lo individual, en la que yo no estoy contigo porque quiero, porque tengo, sino estoy contigo porque quiero. La primera, el primer modelo fusional, genera dependencia y el segundo modelo, más individual, genera autonomía y la capacidad de relacionarme contigo desde mi libertad personal, desde el quiero estar contigo y elijo estar contigo cada día. Es que fíjate cuánto daño nos ha hecho el romanticismo. El que nos han educado en una pareja romántica que viene en un castillo, que en un caballo, pues fíjate, no sé si sois conscientes de los cuentos infantiles que les habéis contado a vuestros hijos. ¿Cuánto daño nos ha hecho Jane Austen? Yo bueno, creo que siempre lo afirmo en mi vida. Una pregunta categórica, contundente y que no sé si se puede responder con un sí o con un no. ¿Somos más infieles ahora? En esta sociedad en la que vivimos, ¿las parejas son más infieles? Yo creo que disimulamos menos. Yo creo que la monogamia es un constructo social, es un constructo básicamente económico. Cuando yo digo esto, me miran, como decimos en esta tierra, como las vacas al tren, ¿no? Pero es un constructo económico. Y la monogamia se desarrolla en las distintas sociedades en base a la incapacidad para poder mantener, desde una sociedad patriarcal y machista, para poder mantener a más de una mujer. De hecho, en el Islam es posible la poligamia, pero no la ejerce nadie porque está en la ruina. Es un concepto básicamente económico. Por tanto, etológicamente, como especie, no somos una especie monógama. Somos una especie tendente a la poligamia. Luego nos ordena de alguna manera las construcciones sociales y las construcciones económicas y nos inducen a un modelo relacional monógamo, en el que la realidad después es muy distinta. Porque cuando tiramos de datos, cuando tiramos de estadísticas, vemos que la infidelidad forma parte de un porcentaje muy elevado de las relaciones afectivas. Juntando hombres y mujeres, en torno al 56% de las personas reconocen haber tenido alguna relación extramarital. Pero fíjate, qué terrible es eso. Un 56% no necesariamente de las personas reconocen haber tenido un desliz. Un desliz, una aventura, eso es. O una relación. Eso es terrible. No necesariamente, eso a veces es el mejor antídoto para una ruptura, por ejemplo. En algunas personas la relación que se revela acaba fortaleciendo porque provoca una crisis en la pareja y a través de esa crisis es como esa relación consigue fortalecerse y salir adelante. Quizás a través de una relación extramarital es como muchas parejas consiguen sanarse. Yo sé que esto puede parecer un poco paradójico, pero a veces nuestro inconsciente nos juega ese tipo de malas pasadas, ¿no? Es curioso cómo en muchas ocasiones se revelan las aventuras, ¿no? Antes era el carmín, ¿no?
Hay que ser torpe para que llegue a casa con la camisa manchada de carmín. ¿Cómo son o con un pelo rubio. Ahora es que casualmente se te queda abierto el Facebook o el WhatsApp. Entonces, ¿en qué medida eso no lo estamos autoprovocando para que se revele esa aventura, para que se revele esa infidelidad y para que en definitiva pongamos encima de la mesa, tenemos un problema, no nos va bien, aunque estemos intentando aceptar o asumir que nos va bien, ¿no? Pero el concepto de infidelidad, yo sé que a todos nos pone un poco los pelos de punta desde ese componente de posesividad que tenemos de las relaciones afectivas, pero en muchas ocasiones permite transformaciones, permite evoluciones, permite la superación de conflictos al individuo y a la pareja, ¿eh? Porque el significado de la infidelidad siempre tiene algo que decir en relación a esto. Ahora que hablas de datos, hay otro dato que demuestra que el 40% de las parejas se separan, llegan a una separación, ¿no? Esto es una interpretación muy negativa. La pareja puede estar en crisis, el formato de pareja que nos han enseñado puede estar en crisis hoy en día. Indudablemente está en crisis desde el momento en que entendemos el concepto de crisis como un proceso de transformación, como un proceso de cambio. La palabra crisis creo que en griego significa algo parecido, ¿eh? Que significa cambio, que significa transformación. En definitiva, claro que el modelo tradicional se está transformando. Y se está transformando sobre todo porque ya no nos conformamos, ¿eh? Yo creo que hemos pasado de un modelo tradicional en el que asumíamos el sufrimiento vinculado a la relación afectiva, en el que todo nuestro imaginario colectivo, desde un concepto muy judio-cristiano, asumía sin ningún tipo de actitud crítica la idea de que el sufrimiento era parte del amor. Si yo ahora os empiezo a decir un refrán, amores sufridos, Claro, sí, son los más queridos. ¿Quién bien te quiere? Claro. Entonces, esto forma parte de nuestro imaginario colectivo y tendemos a relacionarnos desde la aceptación de ese tipo de conceptos. En el momento en que todo eso empieza a transformarse, empezamos a asumir que no tengo por qué pasarlo mal, que si no estoy bien contigo, intento que las cosas se arreglen y si no consigo que se arreglen, pues quizás estemos mejor separados. Toda la vida. 50 y tantos, ¿no? 55. 55. Claro, es que esto se lo dices hoy a gente Claro. joven y se ríen, 55 Claro. años, ¿cómo es posible? Claro. ¿Cómo han llegado a los 55 años? Porque Ha sido hay poco, una sí. clave real que hace que las parejas perduren años tras años y décadas tras décadas, ¿no? Es decir, que no todo está perdido. No, lo que pasa es que seguimos en torno a ese mismo concepto, es decir, a la idea de que el mantenimiento de la relación es el objetivo. No, el objetivo es el bienestar de la persona. Cuando a mí una pareja en consulta decide separarse, yo no me siento fracasado con ellos. Mi objetivo es ayudarles personalmente a tomar las decisiones necesarias que ellos consideren oportunas para estar bien, para dejar de sufrir. Si ese concepto de dejar de sufrir implica tenemos que despedirnos, tenemos que desvincularnos, lo hacemos porque eso será lo mejor para nosotros. Sin embargo, la separación la tenemos vinculada al concepto de fracaso. Mira, en Estados Unidos Sí. está muy de moda el hacer fiestas de separación, Ah, sí. fiestas de divorcio. La gente lo mismo que celebra su boda, celebra su Es divorcio. como el inicio de otra etapa. Efectivamente, porque quizás asumen ese concepto, ellos tienen una tradición mucho más larga que la nuestra desde el punto de vista de la separación o del divorcio, con un porcentaje también aproximadamente 10 puntos por encima del nuestro, pero que nosotros hemos recortado en las últimas dos décadas de una manera tremenda. Hace 20 años en España no llegábamos al 20%, ahora estamos rozando el 40%. Por tanto, fundamentalmente lo que tenemos que cambiar es un poquito esa idea, ese chip de que una relación de pareja la tenemos que mantener porque todo lo contrario pueda suponer un fracaso, ¿no? Yo suelo decir una frase y es que no es peor o no es mejor una relación rota que una mala relación. Una mala relación es una fuente constante de sufrimiento, una ruptura es un trauma, es una situación dolorosa de la que tardas tiempo en reponerte, pero que da lugar a un nuevo periodo, a una nueva etapa en tu vida. Lo contrario es asumir de alguna forma el fracaso como inevitable. ¿Quién sabe, verdad? Que tal vez con tus palabras esta noche alguien en su casa cuando regrese diga hoy doy el paso, ¿no? Hoy doy el paso, como si me ha dicho Carlos. Se sirve para eso, es que si solo con yo decirlo, así que sirve para eso es que lo tiene que muy elaborado. Tenemos 4 parejas esta noche, no lo ventilamos. Y yo no me sentiré culpable. Bueno, vamos a centrarnos en otros asuntos, porque quiero centrarme en el tema que tú bien conoces, como es el mundo de la sexología. Si echamos la vista atrás, en 20 años, tengo la sensación, y ustedes me darán la razón, que tanto en los medios, como en la sociedad, como en la calle, como en las conversaciones diarias, el sexo está muy presente. ¿Ha salido el sexo de algún lugar donde durante muchos años estuvo escondido? Porque ahora se verbaliza, se habla de sexo.
Sí, todavía se habla de sexo de una manera un tanto frívola, todavía hablamos desde el gracejo, nos escondemos un poco detrás de la broma, ¿no? O del comentario un tanto fanfarrón, quizás en el caso más de los chicos, pero bueno, nos atrevemos a hablar de estas cosas. El sexo en nuestro país estaba muy condicionado por la religión, por la cultura, que lo negativizaba, que lo hacía ver como algo a evitar. La carne es débil, nos decían y nos educaban. Yo todavía soy de la generación de que eso de masturbarte te dejaba enano. Yo mido unos 75, o calvo. O calvo. O calvo, no te salían granos. Claro. No te salían granos, es cierto. Yo soy de esa generación, a mí me decían los curas, yo me eduqué en el Colegio La Salle, no me siento muy orgulloso de ello, pero una de las cosas que no hacían bien era el meternos ese miedo en el cuerpo, ¿no? Hoy de todo esto nos podemos reír, antes formaba parte de nuestra educación y era incuestionable. Por tanto, eso ha cambiado de una manera muy radical. Quizás el cambio que nos falta, Jesús, es el poder normalizarlo, el poder entender que nuestra sexualidad es una parte de nuestra personalidad. Cuando alguien a mí me dice, no, yo puedo vivir sin sexo, que es algo que me dicen con cierta frecuencia, yo siempre digo, no se puede vivir sin sexo como no se puede vivir sin sentimientos. Tú no puedes pretender dejar de sentir. Bueno, pues no puedes pretender dejar de ser un ser sexuado, que es lo que eres. Cada uno de nosotros nos relacionamos desde lo que somos, como hombres y como mujeres, desde nuestra propia condición sexuada. No somos asexuados. Por tanto, desde ahí, después sí que podemos decidir tener o no actividad sexual. Esa es una elección personal y también condicionada por las distintas etapas de nuestra vida. Pero la sexualidad como tal, como parte de nuestra condición humana, nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Y se puede vivir sin actividad sexual? Se vive mal, pero se vive. Porque claro, yo creo que, vamos a ver, yo creo que se habla en este país de sexo más que se practica, eso estoy seguro. No te quepa la menor duda. Nos pasamos horas y horas y después no hacemos nada. El sexo que más practicamos es el sexo oral. Es verdad. Pero hay gente, como la gente religiosa, sí, que se dedica, evidentemente. Bueno, eso dicen. Bueno, pero aparentemente ellos conviven con una sexualidad, con un celibato, ¿no? Sí, con una decisión personal, que me parece extraordinariamente respetable, ¿no? Hombre, me parece que prescindir de algo que fundamentalmente es una fuente de placer, ¿eh? Lo que pasa es que, de nuevo, esa cultura judeocristiana nos lo vincula al sufrimiento, al dolor. Parece que el placer es algo que tenemos que evitar o de lo que nos tenemos que avergonzar, ¿no? De hecho, muchas personas no son capaces de vivir su sexualidad de una forma rica, de una forma relajada, como lo que es una actividad lúdica, básicamente, un punto de encuentro con el otro, y al final tienen esas ideas que les acaban generando ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de autorrepresión, de vergüenza, y no les permiten disfrutar de su sexualidad, ¿no? A veces eso condiciona el que se renuncia al sexo pensando, pues que ya tengo unos años y esto no es para mí. Vamos a ver que cuando hablamos de sexo no hablamos solo de lo que el cine porno nos enseña, ¿eh? Hablamos de afecto, hablamos de piel con piel. Decía Paul Valery que lo más profundo que hay en el ser humano es la piel. Entonces, para nosotros el sexo, el concepto que desde la sexualidad, desde la sexología, entendemos por sexo, es mucho más amplio, va mucho más allá que lo genital. Es el encuentro. Una pareja de 80 años puede que su sexualidad sea el abrazo, el beso, el contacto, cogerse de la mano. Eso es tan erótico y tan sexual como tener sexo en los baños de un avión. Sí, porque además lo hemos hablado muchas veces tú y yo, que hay tantas formas de tener sexo que no siempre tiene por qué ser la estricta pose, el estricto momento, que hay tantas formas de satisfacer sexualmente una persona. Claro, pero persona. mientras Jesús no nos damos cuenta que todavía no nos estamos dando cuenta, y las generaciones que vienen atrás tampoco se están dando cuenta, de que el cine porno es cine y sigue siendo el modelo educativo de mucha gente, ¿eh? Yo suelo decir que el Titanic no se hundió el día que fuisteis al cine, no sé si os dais cuenta. No, lo que pasa en el cine porno es ficticio, es ficción. Y sin embargo muchas veces la referencia es esa. Me vienen pacientes y me dicen, aguanto poco, y cuando le pregunto, ¿cuánto aguantas? No, 25 minutos. Digo, ven, siéntate aquí, cuéntame. A ti no te pasa nada, tú estás sano como una manzana. Pero has visto que Rocco Siffredi aguantaba hora y media de película. ¿Y cuánto debemos aguantar? Ahora ya que me lo has puesto. Cada uno lo que le permita tener una relación sexual gratificante. Si yo fuera urólogo o andrólogo te diría una cifra, porque entiendo que para la investigación de ciertos fármacos hay que medir cosas, y cuando se desarrolló un fármaco
que fue la dapoxetina hace unos años para el tratamiento de la eyaculación precoz, teníamos que investigar con datos. Entonces teníamos que darle a los pacientes un reloj, el stopwatch, para que se midieran el tiempo, porque necesitábamos datos empíricos para la investigación de un fármaco. Yo renuncié a participar en ese trabajo, en ese ensayo clínico, porque me negué a decirle a mis pacientes que tenían que estar me digan con el despertador seguro, y entonces tuve la suficiente capacidad visionaria de no proponérselo, pero bueno, teníamos que tener algún dato empírico. Al final, lo que es en el sexo algo que gratifica es lo que hace gratificante la relación. Me gustaría que compartieras con nosotros cómo es la situación sexual, el ámbito sexual en Latinoamérica. Dramática. La situación en Latinoamérica, la situación en el resto del mundo desde el punto de vista del cumplimiento de los derechos sexuales, de la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, estamos hablando de derechos humanos básicos, del derecho a que no te exploten sexualmente, por ejemplo, del derecho a que no abusen sexualmente de ti. ¿Sabes cuál es el porcentaje en Tailandia de abusos sexuales infantiles? 73%. En España es el 20%, cuidado, que tampoco andamos mal. El 25% en las niñas. Estos son datos del profesor Félix López de la Universidad de Salamanca, es decir, no son datos inventados, son datos publicados. Hay países en que lo anormal es que no abusen de un menor. Por tanto, la situación es dramática. Pero es dramática en el mundo y a veces pasa inadvertido el dramatismo que tenemos a la puerta de la esquina. Yo de aquí a mi casa paso por 3 prostíbulos donde se explota a mujeres sexualmente. No hace falta irse a Latinoamérica, no hace falta irse a Tailandia. Por tanto, nuestros derechos sexuales se vulneran de una forma sistemática, igual que lamentablemente se vulneran nuestros derechos humanos. Y además, lo que es peor, ninguna administración, tenemos muchos organismos internacionales, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, de la que yo formo parte, es miembro de la Organización Mundial de la Salud, y sin embargo tenemos mucha burocracia, tenemos mucho tecnócrata, pero no tenemos políticas serias que permitan que algo tan sencillo como es evitar la propagación del SIDA en África se lleve a la práctica, se lleve a efecto. Hasta hace 4 días las autoridades religiosas prohibían que las personas en muchos países de África utilizaran para frenar la propagación de esta epidemia algo tan sencillo y tan barato como es un preservativo. Eso sigue formando parte de nuestro panorama. Ahí hemos cambiado regular. Porque fíjate, en los años 90 con el tema del SIDA, por lo menos teníamos miedo. Antes has hablado de la farmacología. En el mundo de la sexualidad, la aparición de diferentes fármacos que en principio mejoraban la calidad de vida y que mejoran la calidad de vida han cambiado las circunstancias, el instante sexual de muchas personas, ¿no? Háblame de eso, háblanos por favor de eso. ¿Qué fármacos han podido hacer un antes y un después en el mundo del sexo hoy en día? Mira, hasta el año 98, yo estoy en ejercicio en esta especialidad desde el año 94, desde el año 94 hasta el 98 los recursos que teníamos desde el punto de vista farmacológico eran prácticamente nulos. Para tratar la disfunción eréctil les pinchábamos a nuestros pacientes un fármaco que se llamaba Caberget, se lo pinchábamos en el pene y no teníamos más recursos farmacológicos, teníamos que utilizar exclusivamente los recursos que la terapia sexual nos ofrecía. En el año 98, por casualidad, por rebote, sale un fármaco, el sildenafil de Viagra. Digo por rebote porque este fármaco, no sé si sabéis que se estaba investigando para el tratamiento de la angina de pecho, es un vasodilatador, estos medicamentos son fármacos vasodilatadores, no son otra cosa. Bueno, pues vieron que como vasodilatador para la angina de pecho funcionaba regular, pero que todos los que participaban en el ensayo clínico no le querían dejar, porque estaban felices como perdices. Y un visionario que después se hizo, por cierto, en Apuria Brava, un chalet excepcional, era director general de Pfizer en aquel momento, tuvo la visión de decir, pues vamos a cambiar la línea de investigación. Y a partir de ese cambio de línea de investigación nació Viagra, que en el año 98 revolucionó de una manera absoluta el mundo de la sexología y de la salud sexual, contribuyó a ponernos en el mapa, de manera que a partir de ahí empezó sobre todo la investigación, algo que echábamos mucho de menos. Nos faltaba mucho por saber, nos faltaba mucha información científica, técnica sobre la respuesta sexual humana, sobre la respuesta sexual masculina y femenina. Nos habíamos quedado trabados en la herencia de Masters y Johnson, que ahora se han popularizado por una serie de televisión, que quizás algunos habéis visto, o de profesionales como Kinsey. En definitiva, nos habíamos parado en la década de los 70
o con Helen Singer Kaplan un poquito a principios de los 80, 90, pero no teníamos más evolución. De repente, la industria farmacéutica, que tendrá muchos defectos, pero tiene algunas virtudes, como es la investigación, si dependiéramos de los estados para la investigación clínica, apañados íbamos. Si hacen poca investigación básica, no hacen ninguna investigación clínica, revoluciona este mundo y nos da recursos terapéuticos. Y en estos años, desde el 98, no han parado de aparecer nuevos medicamentos de ese orden, mejorados muchas veces sobre el propio Viagra, que nos han ido permitiendo, sobre todo a los clínicos, disponer de la posibilidad de hacerle al paciente un traje a medida, que en definitiva es lo que queremos. Que cada paciente se pueda beneficiar del tratamiento más óptimo y más positivo para tener un buen pronóstico. Yo estoy un poco cansado del mensaje tremendista y negativo que se ofrece hoy en día en los medios de comunicación sobre la gente joven, sobre la gente de 14, 15, 16 años, la gente que empieza a vivir, que empieza a ver una circunstancia, una sensación de sociedad, y sobre todo muy negativa, gente sin principios, gente muy bruta, gente que no tiene ningún tipo de protocolo como hemos tenido otras generaciones. Pero es que si lo analizamos, hoy en día la gente joven está embrutecida sexualmente hablando. Hay gente sin leyes, no sé hasta qué punto con miedo en según qué tipo de relaciones, ¿no? Háblanos de eso, por favor. ¿Qué pasa o qué está pasando hoy en día con esa gente joven que no sé hasta qué punto vive un momento de mayor información, de mayor medio, de mayor confort, pero de mayor inseguridad? ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que la gente joven no es otra cosa que la traducción de los adultos. Es decir, es muy fácil decir, bueno, yo creo que es la típica frase, ¿no? De esta gente joven hay que ver con la juventud, ¿no? Frase ya un poco abueliforme. Pero al final, la gente joven lo que hace es aprender de los adultos, aprender de los modelos. Somos monos, aprendemos por modelado, por imitación. En definitiva, si el joven percibe una falta de valores, va a ejercer una falta de valores. ¿Por qué las personas jóvenes no están aprendiendo a relacionarse de otra manera? Porque siguen viendo que las relaciones entre adultos no se basan precisamente en el respeto, no se basan precisamente en la igualdad, no se basan precisamente en los valores. Y cuando hablo de valores con mayúsculas, porque parece que ahora mismo hablar de valores te coloca a la derecha de la derecha, ¿no? Estoy hablando de valores humanos, tan sencillos como la generosidad, como el respeto, como la paciencia. Y ese tipo de valores no los transmitimos a la gente joven y evidentemente luego pretendemos que les capte. Si estamos transmitiendo valores en que de alguna forma el sexo, como tú dices, se embrutece, bueno, se embrutece desde el punto de vista de que quizás se frivoliza en muchos aspectos o se considera algo intrascendente cuando la sexualidad siempre tiene una trascendencia emocional. A veces me preguntan, ¿tú qué prefieres, el sexo con amor o sin amor? Digo, vamos a ver, el sexo es siempre un acto íntimo. Aunque no sepas cómo se llama la persona con la que estás, es siempre un acto con trascendencia emocional. Por tanto, si ese acto con cierta trascendencia emocional lo gestionamos de una manera inapropiada, puede que nos genere consecuencias inapropiadas. Es cierto que hoy en día estamos más abiertos a la experimentación, hay más personas que se atreven a explorar territorios sexuales antes prohibidos, intercambios de pareja, sexo en grupo, tríos, etcétera, etcétera. Pero también es muy cierto que hay personas que prefieren elegir modelos convencionales y hay mucha gente joven que prefiere elegir modelos convencionales. Lo que pasa es que es más fácil cargar contra la gente joven, pero no son otra cosa que la traducción de los modelos que nosotros les ofrecemos. ¿Qué modelos les ofrecemos? Programas como Adán y Eva, como Un príncipe para fulanita, en definitiva, programas que a mí, honestamente, me abochornan, porque si eso es lo que les estamos transmitiendo, luego les vamos a pedir cuentas y no nos van a salir. Un punto importante en este recorrido vital, ¿no?, que hacemos en estos 20 años, las redes sociales, la facilidad, la inmediatez con la que podemos relacionarnos con gente que no conocemos, como tú bien dices, y que en menos de 10 minutos podemos mantener lo que queramos, ¿no? Esa inmediatez, esa facilidad, ese WhatsApp continuo que hablaremos en un apartado, porque WhatsApp crea 1500 disgustos, ¿no? Pero la inmediatez, la facilidad que nos ofrece hoy las redes sociales, la sociedad hipercomunicada, que nos lo pone todo en bandeja, ¿están creando algo positivo o algo negativo? Están creando. Es la realidad que hay. Lo que pasa es que la tecnología va por delante de las personas y creo que la tecnología va por delante de nuestra capacidad de adaptarnos a la propia tecnología y posiblemente no somos aún capaces de hacer un uso productivo, un uso positivo. No somos capaces de sacarle la miga, el jugo, que nos permita que sea una herramienta, que sea un instrumento de comunicación, como es,
Yo creo que en ese sentido todo lo que sean avances es algo positivo, y la realidad es que hoy en día la gente joven se comunica de otra forma distinta. La gente joven se vincula por WhatsApp, se deja por WhatsApp. Esta semana yo veía a una chiquita que me dijo, pues esta semana he dejado a mi novio. Bueno, ¿y cómo fue la conversación? Por WhatsApp. Y no había ningún problema, es decir, los dos se habían contado sus cosas, no sentían la necesidad de verse, no sentían la necesidad de mirarse, simplemente de transmitir a través de su fórmula de comunicación lo que querían el uno y el otro. Y esta es una realidad, nos guste o no. Yo hace 10 años, cuando todo esto empezaba a emerger, alguien me dijo, está empezando a funcionar el tema de hacer terapia online. Y yo dije, vale retro, terapia online, ¿de qué me estás hablando? Que no pueda ver yo a mi paciente, que no pueda yo tocar a mi paciente, ¿de qué me estás hablando? A día de hoy hago terapia online, con pacientes en medio mundo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es bueno o es malo? Yo estoy encantado. ¿Por qué? Porque es una posibilidad que me ofrece la tecnología y que, manejada de una forma adaptada, manejada de una forma correcta, nos abre un mundo de posibilidades. Eso es lo difícil, manejarlo de una forma correcta. Claro, lo dices muy por encima, pero claro, hay gente que con un WhatsApp le has amargado el día. Porque no me ha contestado, si lo ha leído, porque lo ha leído y no me ha devuelto la llamada, porque seguro que está... Bueno, hoy en día, leía el otro día preparando una charla, leía una frase que me llamó la atención. Decía algo así como que hoy en día el acto de mayor intimidad no es el sexo, es la contraseña del Facebook. Y que sin espectáculo, sin ser chabacano, sin atravesar esa barrera tan difícil de atravesar, que es mantener las formas y llamar las cosas por su nombre. Tú fuiste el primero en dar ese paso. ¿Cómo recuerdas esos comienzos? Porque yo recuerdo perfectamente que tu aparición en televisión y en los programas que durante muchos años he presentado, la gente al día siguiente hablaba de lo que tú habías dicho, de lo que tú habías ofrecido, de información. Era una información muy importante que a mucha gente le servía sin tener que recurrir al espectáculo, ¿no? ¿Cómo fue ese objetivo tuyo? Bueno, en definitiva, yo creo que nuestra propuesta fue, se puede hablar de esto con naturalidad porque esto es algo natural. No hace falta la estridencia, no hace falta el espectáculo. Probablemente a la gente le interese más que le digamos aquello que siente y aquello que piensa y aquello con lo que se identifica, que no que le digamos cosas un tanto irracionales o un tanto estrambóticas, ¿no? Y francamente la experiencia fue en esa dirección, la respuesta fue en esa dirección. Porque yo tenía muy claro que yo soy como soy, y yo soy un sexólogo de traje y corbata, y en definitiva yo provengo del ámbito médico y me siento muy orgulloso de mi formación médica. Y yo no podía hacer una propuesta diferente a lo que yo era, ¿no? Y en definitiva, en aquel momento hubo medios que apostaron por mí, que apostaron por nosotros, y que, bueno, esa apuesta salió bien porque tuvo muchos años de continuidad y porque de alguna forma se demostró que se puede hablar con naturalidad, que se puede hablar con normalidad y que al final acaba generando más interés porque hablas de aquello que la gente percibe que le pasa. En definitiva, captas su atención a través de la empatía, a través del interés de que eso a mí me está pasando, o eso yo creo que me puede llegar a pasar, o eso es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que de alguna manera me hace sentirme identificado. Yo creo que en ese sentido esa fue la apuesta, esa fue la forma de trabajo, porque tampoco podía haber sido otra, porque en definitiva, si algo hemos intentado siempre ser en CIPSAS, es auténticos. Pasamos al tema, uno de los temas más complejos de la noche, ¿no? La violencia de género. Ayer se celebraba el Día Internacional de la Lucha contra esa violencia machista. Cualquier tipo de violencia es absolutamente detestable, pero centrémonos en este asunto, ¿no? Tu experiencia a lo largo de más de 20 años trabajando en torno a este tema nos hace que compartas qué reflexión. Tenemos que seguir trabajando. Todavía queda muchísimo por hacer. Se ha hecho mucho. Yo cuando hace 18, 19, 20 años tenía enfrente mía a una mujer maltratada, casi no sabía qué hacer con ella. De hecho, descolgaba el teléfono para llamar a algún amigo, a alguna amiga, abogada o abogado o policía, para ver qué podíamos hacer. No había recursos, no había herramientas, no había políticas públicas. Yo sabía que si esa mujer volvía a casa la iban a volver a pegar o la iban a pegar más aún, porque si se enteraban que venía de donde no tenía que venir, tuvimos alguna experiencia incluso en ese sentido, incluso algún maltratador que
que la llevó para recibir tratamiento por una cosa. Recuerdo ese caso que fue uno de los más dramáticos, que vio además inicialmente Ángela, y que enseguida ella detectó la situación y claro, a partir de ahí, el que ella viniera a consulta, por supuesto, al margen de que a esa mujer se la trató durante muchísimo tiempo en el centro, a costa de las amenazas que él podía vertir. Ella venía a escondidas, no le daba dinero para venir, fue una situación dramática. Esa era la realidad con la que trabajábamos. Y hoy en día la realidad es bien distinta. Han sido 20 años en los que se han formado muchos profesionales y nosotros ahí siempre hemos hecho una apuesta decidida en la formación de compañeros y compañeras. Han sido años en los que se ha cumplido también hace poquito 10 años la ley de violencia de género, en que en Cantabria fuimos además pioneros. En Cantabria durante unos años hemos sido una comunidad en que se han hecho cosas que nos han imitado. El programa de tratamiento de maltratadores fue imitado posteriormente por el resto o por muchas comunidades autónomas en el formato en el que nosotros lo pusimos en marcha. Se ha trabajado mucho y se ha trabajado bien para visibilizar la violencia y para ir dotando de recursos y de estrategias a la población y a los profesionales. Creo que también ha cambiado mucho la perspectiva social, la disculpa social. Yo creo que hoy en día a pocos hombres se les ocurre alardear de ser maltratadores tomando unas cañas con otros amigos. A muy pocos. Y al que se le ocurra probablemente no se va a llevar una sonrisa. Creo que los hombres también en eso, poquito a poco vamos tomando conciencia, aunque nos falta dar un paso al frente, nos falta ponernos al lado de las mujeres para reivindicar que no es una lucha de hombres contra mujeres, es una lucha de personas contra delincuentes y contra animales, que es lo que son, y por tanto son personas a las que tenemos que sacar de la sociedad porque no saben vivir en ella. ¿Y cuántas veces una mujer maltratada que te ha pedido ayuda, os ha pedido ayuda, te ha dicho en plena consulta después de una paliza, pero es que él me quiere, yo lo sé que él me quiere, voy a darle otra oportunidad? Asumir ese hecho, asumir el que no me quiere, el que te pega, el que te trata mal, no te quiere evidentemente. El concepto de amor que tienen los maltratadores, en alguna ocasión ellos decían, no, si yo la quiero mucho, y nosotros les decíamos, pues no la quieras tanto, quiérala un poquillo bien. Eso no es amor, eso es posesión, eso es abuso de poder, eso es violencia en definitiva, ¿no? Pero ella vive muchas veces instalada en esa fantasía. ¿Por qué? No porque ella sea tonta o no porque ella no sea capaz de verlo. La violencia es algo que nace de un sustrato, que es la desigualdad, que es el machismo, que es el patriarcado, a lo que por cierto contribuimos hombres y mujeres, en cómo educamos, en cómo nos relacionamos. Ese es el caldo de cultivo, ese es el sustrato, y sobre ese sustrato hay un germen, hay varios, pero hay uno que para mí es muy destacado, que es la dependencia emocional. Es difícil que se desarrolle una situación de violencia de género si no hay una dependencia emocional, por cierto, mutua. En muchas ocasiones incluso el maltratador es más dependiente que la propia víctima. Es su miedo a que el otro le abandone, a que su pareja le abandone, el que le lleve a ejercer un grado de violencia muchas veces brutal. Lo dicen, o mía o de nadie. No quiero acabar este apartado de forma tan dramática, me gustaría que acabáramos este apartado de una forma más optimista. ¿Hay solución desde el momento en el que una mujer decide dar un paso y denunciar su maltrato? ¿Qué ocurre a partir de ahí? ¿Hay una solución? ¿La mujer puede recuperarse, retomar la vida de su vida, superar ese trance? Sin duda alguna, es un proceso costoso, a veces de años, a veces frustrante para el propio profesional, porque ves que esos procesos de idas y de venidas se producen y que tu compromiso para acompañar a esa persona tiene que estar por encima de todo, por encima de tus juicios o de tus prejuicios, que por encima de todo tú tienes que ser el presidente de su club de fans, como yo le decía a alguna mujer, ¿no? Tú piensas que yo soy el presidente de tu club de fans, yo voy a estar ahí siempre. ¿Que quieres celebrar las bodas de oro con él? Yo voy a ir a las bodas de oro si tú me invitas. Mi posición es incondicional, porque entiendo que no es fácil para ti. Entonces, ese es un proceso que la mujer desarrolla, a través del cual nosotros intentamos acompañar para modificar sus creencias, para modificar sus ideas, y que en el momento en que ella está en disposición de poder denunciar, es cuando es especialmente importante esos recursos, ese apoyo, ese acompañamiento, que le permite entrar en una situación difícil, pero en ningún caso más difícil que la de aguantar. Yo es algo que siempre le suelo decir, esto va a ser duro, pero olvídate, va a ser la mitad de duro que lo que ya te está haciendo. Va a ser la mitad de duro que estos últimos 15 años. La gente cambia, el maltratador cambia cuando toma conciencia de que su actitud no puede ser esa, de que está maltratando a una mujer o a cualquier persona.
¿Cambia? ¿La gente cambia? La gente cambia. Decía Sócrates que lo único que no cambia es el cambio, ¿no? Lo que pasa es que a veces incluso la gente cambia a peor, no necesariamente a mejor. Nuestra experiencia en el tratamiento de maltratadores, por el programa Senda pasaron aproximadamente unos 500, es que somos capaces de ayudarles a que modifiquen su conducta en el sentido del autocontrol, desde el punto de vista de sus impulsos. Es decir, los programas de intervención suelen servir para que el maltratador gestione mejor sus emociones, especialmente su ira, su agresividad, su violencia. Se atreve menos a esa violencia física, pero su sistema de creencias, la forma en la que tiende a relacionarse y a posicionarse con su pareja o con futuras parejas, nuestra experiencia es que es muy difícil de cambiar. Si el maltratador quiere, evidentemente el trabajo terapéutico es mucho mayor, pero yo desgraciadamente he tenido pocas oportunidades, poco más de 2 o 3 docenas de oportunidades de trabajar con hombres maltratadores voluntarios. El resto han sido hombres que venían con una sentencia, con una obligación penal, porque si no ingresaban en prisión, si no realizaban el programa. Por tanto, trabajar con ellos era difícil porque de alguna manera partías de su resistencia, de que no querían estar donde estaban. ¿Cómo descuelgas ese traje, lo cuelgas y haces tu vida? ¿Cómo se hace eso? Ojalá fuera a las 8. Yo tengo facilidad para hacerlo. No sé si quizás es una cuestión de los años que pasé trabajando en el ámbito de las urgencias, en que ahí además pues, es necesario desconectar y mantener una cierta distancia, pero yo tengo facilidad para hacerlo. La verdad es que no tengo ningún truco mágico. Yo consigo salir de la consulta y ponerme a pensar en otra cosa. Y poderme hacer algunas llamadas a mi familia, a ver cómo ha pasado el día. Y desconecto con mucha facilidad. Hay veces que no, ¿eh? Hay veces que hay personas hay pacientes a los que tienen mi teléfono móvil incluso, porque hay situaciones en las que yo considero que tengo que seguir ese proceso de acompañamiento más allá de mi horario, más allá de mi consulta, ¿no? Y por eso pues hay momentos en los cuales tienes que estar disponible para tus pacientes más allá del tiempo que les ves a lo largo de la semana. Pero yo tengo esa facilidad y, por cierto, es esencial porque somos una especie especialmente vulnerable al burnout, especialmente vulnerable al síndrome del quemado profesional, ¿no? Nuestra sobreexposición al sufrimiento y al dolor nos hace que estadísticamente sepamos que somos más vulnerables. Los psicólogos, los terapeutas, los médicos en general, somos profesionales que tenemos que cuidarnos, como decía un psicólogo americano, Mahoney, que decía algo así, que cuídate porque si no te cuidas tú, no va a haber nadie que cuide de ti. Volviendo al formato antes de pareja, de los temas de pareja, cuando una pareja democráticamente decide acudir a un profesional, a un terapeuta para solucionar conflictos, para solucionar disputas, mala comunicación, una mala racha, ¿cómo es su actitud? ¿Cómo te sientas frente a ellos dos y empieza cada uno de ellos a, entre comillas, vomitar contra el otro, ¿no? ¿Cómo es esa sesión de trabajo? Hay muchos formatos distintos, es decir, hay tantas actitudes como personas. Lo importante es saber leer la actitud, ¿no? Saberte mimetizar. La psicología en general, la psicoterapia en particular, yo creo que es un arte que se va esculpiendo en cada persona. Cada persona necesita de nosotros cosas distintas. Hay personas con las que no me reconoceríais el tono o el lenguaje que utilizo. ¿Por qué? Pues porque es un lenguaje muchísimo más llano, muchísimo más directo, muchísimo menos elaborado, porque yo soy consciente que esa persona necesita de mí el que si tengo que soltar un taco, suelte un taco, porque le hago reaccionar. ¿Tú tacos? Sí, mucho. Quienes me conocen lo saben. Quienes me conocen lo saben. Entonces, al final es un traje a medida y es algo que se va poquito a poco, como una escultura, ¿no? Se va poquito a poco produciendo, se va poquito a poco modelando. Sí es cierto que en esa primera toma de contacto hay un elemento básico y es ser capaces de crear confianza, ¿no? La gente viene donde ti, no sabes quién eres. A mí me parece admirable. Yo algo que sin duda no dejo de hacer es admirar a mis pacientes. Porque me parece muy costoso. Primero, el reconocimiento de un problema. El saberte vulnerable, cuanto más fuerte te hace el saberte vulnerable. El cojo que más se le nota la cojera es el que se cree que no cojea. Cuando tú dices, qué vulnerable estoy, esto yo solo no puedo, necesito ayuda, ese ya es un primer acto de reconocimiento y un primer acto de esfuerzo terapéutico, ¿no? Por tanto, cualquiera que se sienta enfrente de nosotros, de cualquier psicólogo, de cualquier profesional de la salud mental, lo primero que está es reconociendo necesito ayuda. Houston, tenemos un problema. Y lo que tiene que encontrar al otro lado es alguien, sobre todo, que le acoja, que le reciba.
Y hay un factor humano en eso. Hay cada vez más mutuos acuerdos, cada vez hay más parejas que soportan esa situación mejor, que se adaptan a ella y que son capaces de superarla sin tirarse los platos a la cabeza. Siempre el enfoque de una decisión de ruptura, de la decisión que toma la pareja, los terapeutas no somos nadie para decidir por nuestros pacientes, lo digo porque quizás hay escuelas un poco más intervencionistas dentro del ámbito de la psicoterapia. Yo creo radicalmente en que yo tengo enfrente a un adulto con capacidad de decisión al que yo le voy a ayudar a pensar de una forma más nítida, a ver una perspectiva más objetiva de su realidad y a decidir sobre esa realidad y acompañarle en ese proceso de decisión, pero no a decidir por él. Entonces estaría aplicando mis propios criterios de decisión. Cuando una pareja, la terapia le conduce a un proceso de separación, intentamos que no se viva como un proceso dramático. Evidentemente una desvinculación, un desapego, siempre es algo doloroso. Incluso en aquellos casos en que estemos convencidos de que es lo mejor para nosotros. Incluso en aquellos casos en que la relación pueda ser ya una relación muy traumática o muy desagradable. Incluso en esos casos hay algo que siempre se pierde, de uno o de la propia relación. Por tanto, aunque muchas veces se intente positivizar, en un primer momento hay que intentar favorecer que la persona lo eche fuera, que asuma ese dolor, que asuma ese duelo, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es una emoción perfectamente compatible con muchas de las cosas que nos ocurren en la vida. Parece que ahora mismo tenemos que evitar el dolor a toda costa. Parece que incluso ante procesos perfectamente naturales tenemos que tomarnos una pastilla para evitar el dolor, mientras que el sufrimiento ya es un poquito más opcional. El sufrimiento es la vivencia que tenemos del dolor. El dolor es inevitable, el sufrimiento depende desde dónde lo percibamos. En cuanto a tiempos, el periodo que consideramos funcional para la superación de una ruptura es entre 1 y 3 años. Aunque consideramos que hasta los 5 años la persona no percibe que ha reequilibrado su vida. De hecho, no se considera clínicamente un duelo disfuncional hasta a partir de los 3 años. ¿Es igual en hombres que en mujeres? Sí, suele ser igual. Hombre, hay una variabilidad individual muy alta. Yo te estoy dando un dato frío, estadístico, clínico, que evidentemente no se corresponde con las realidades de todo el mundo, pero que enmarca lo que en el ámbito clínico consideramos un criterio creíble, un criterio válido. Pero mira, partiendo de la pregunta que tú le haces, hay una frase que a mí me tiene traumatizado desde siempre, que dice, no, cariño, vamos a intentar ser amigos. Qué terrible que una pareja te diga, no, vamos a partir de ahora a ser amigos. Hay algo más terrible, Jesús. Que alguien te diga, te quiero como un hermano. Bueno, afortunadamente yo no he tenido que vivir eso, Eso es lo peor. Resumiendo, ¿se puede ser amigo de un ex? De una expareja, ¿se puede ser amigo o hay que odiarle por naturaleza durante ese año o 3 años? Porque a mí me parece muy natural odiarle durante un tiempo y después quererle un poco más. No lo sé. No, cada vez hay más parejas que se separan, como decía, cada vez las separaciones, probablemente porque se basan en el deseo de estar bien, en el deseo de mantenernos con un proyecto vital que nos ilusione, que nos emocione, que nos apetezca y no resignándonos en un proyecto que consideramos que ya ha terminado. Cada vez más parejas son capaces de ser amigos. Otra cosa es que es muy complicado pasar de una relación amorosa a una relación amistosa en el mismo tiempo. Generalmente es necesario un periodo de desvinculación, de desapego, de distancia física, emocional, personal, para poder conseguir un reencuentro desde otro lugar. Desde un lugar muchas veces amoroso, muchas veces cariñoso, pero desde un lugar diferente, desde un lugar en el que ese concepto de relación amistosa es perfectamente valioso, siempre y cuando, evidentemente, esa pareja haya llegado a ese desencuentro desde un equilibrio de poder, desde un equilibrio de decisión. Si alguien se siente dejado, si alguien se siente abandonado, es más complicado desarrollar una relación amistosa con alguien que ha vulnerado tu confianza, con alguien que ha vulnerado lo que tú querías, con alguien que tienes la percepción que te ha jorobado la vida porque ha decidido separarse. Pero cuando hay un equilibrio decisorio, es perfectamente posible. Pero un tiempo de curación, ¿verdad? Un tiempo de distancia de duelo, saludable, ¿verdad? Un tiempo de duelo, un tiempo de reencuentro, Es un tiempo de recuperación. En los últimos tiempos tengo la sensación de que ha nacido una nueva profesión que está muy de moda y que no sé hasta qué punto la gente está identificando en un sector y en otro. Yo tengo hace tiempo la experiencia de que cuando preguntaba a la gente qué era, todos eran coach de moda, coach de deporte, coach de tienda, coach alimenticio, coach decorativo, coach. Ahora ya hay hasta coach sexual. Claro, bueno, sex coach. En realidad
¿Hasta qué punto el coach es un psicólogo escondido o disfrazado? ¿Hasta qué punto el coach os está haciendo daño en la interpretación social que la gente puede tener del coach y que acude a un coach pensando que le puede ayudar en diferentes asuntos? Háblanos de eso. Yo creo que el coaching, que viene fundamentalmente del mundo anglosajón, del mundo norteamericano, donde todo esto está mucho más desarrollado, donde la figura del terapeuta y del psicólogo es una figura muy integrada dentro de la sociedad, muy normalizada dentro de la sociedad. Allí me atrevería a decir casi que no eres nadie si no tienes un terapeuta. Es incluso un signo de distinción social el tener un terapeuta. Viene de ahí, ¿no? Yo lo que no querría es meter a todo el mundo en el mismo saco, empezar por ahí. ¿Por qué? Pues porque hay profesionales del coaching formados, profesionales del coaching acreditados por entidades serias, que saben dónde están los límites de su trabajo y que saben cuál es el objetivo de su trabajo. Por tanto, la primera amenaza la tienen ellos, ¿no? Porque creo que sí que es cierto que se está prodigando la figura del coach con una formación muy básica, con ningún tipo de conocimiento en el ámbito de la psicología básica, de la psicología esencial, y que, bueno, esto puesto en manos de alguien atrevido, indudablemente puede resultar peligroso, ¿no? En ese sentido es algo que nos preocupa en cuanto a los mecanismos de regulación de esa nueva profesión, ¿no? Yo creo que es importante su autorregulación y que es importante estructurarlo desde un punto de vista legal. Es cierto que los coaches serios te dicen, no, nosotros no entramos en valorar personas que percibimos que pueden tener algún problema y lo derivamos, ¿eh? La figura del coach tiene su razón de ser. De hecho, nosotros en nuestro centro tenemos una profesional del coach, Carmen, que es una persona extraordinariamente formada y que aporta desde su ámbito y de su perspectiva cosas muy positivas. Pero en ningún caso tenemos que considerar que un coach es una persona ni con formación ni que entre dentro de su ámbito para tratar a personas con problemas, menos aún con problemas de cierta trascendencia en el ámbito de su salud mental, en el ámbito de su equilibrio personal. Son más personas, de alguna forma, entrenadores en procesos personales, entrenadores en procesos deportivos, empresariales o, como digo, personales. Este no es un momento dulce en el ámbito de la violencia de género, ni en España ni en Cantabria, ¿eh? Y no es un momento dulce porque se han prescindido, se han recortado claramente. De hecho, a algunos eso nos ha supuesto un enfado de algún político, ¿no? Es decir, estas cosas desde nuestra posición profesional. Lo que pasa es que ellos siempre lo interpretan en clave política, ¿no? Yo dije hace ya tiempo, cuando se prescindió de las asociaciones de mujeres, que eran las que llevaban la atención a las víctimas en Cantabria desde más de 20 años de experiencia y de una manera muy exitosa, que eso era una barbaridad. Sacar a concurso un servicio tan sensible como ese al mejor postor, cuando después yo me he encontrado experiencias como que personas que tenían muy poquita formación se estaban haciendo cargo de determinados servicios, pues eso es peligroso, ¿eh? Eso es peligroso y eso se ha hecho en nuestra comunidad y eso hay que reconocerlo y aceptarlo como una decisión política que tendrán que asumir los que han tomado esa decisión política, o prescindir de la opinión de los profesionales que han prescindido de nuestra opinión, Manuel lo sabe, como parte de la sociedad y de quienes les podemos orientar sobre cuáles son las decisiones más oportunas. ¿Eso en nuestra comunidad y en nuestro país está suponiendo un retroceso? Sí. ¿Que ese retroceso se traduce en que las mujeres ahora lo pueden tener un poco más difícil? Sí. ¿Que ahora mismo no hay educación en el ámbito de la prevención, cuando durante 8 años se han llegado a 50.000 alumnos en Cantabria? Sí. Esa es una realidad objetiva, ¿eh? El resto es juego político, en el que indudablemente yo como profesional no voy a entrar nunca, pero las realidades son las que las cifras, con las que a mí siempre me gusta ir por delante, marcan. Entonces, que te encuentres con este tipo de dificultades, lo entiendo perfectamente. ¿Y cuál es el paso que debe dar ella como profesional que se encuentra ante un caso real de una persona que le pide ayuda? ¿Cuál es el consejo, reacción, el paso que debes dar es? Bueno, hay centros de salud donde hay trabajadores sociales, trabajadoras sociales, puede ser una buena herramienta, es decir, lo derivo al trabajador social o a la trabajadora social de mi centro. Otra alternativa pueda ser remitirlo directamente al centro integral que sigue existiendo, que sigue abierto en la calle Roa La Sal. Otra alternativa puede ser el ponerse en contacto con el ámbito, la gente de salud mental también participa un poquito en ese tema. Hay un protocolo sanitario que no sé si en este momento se está aplicando, sé que en su momento sí que se aplicó. Es decir, se habían hecho muchas cosas y no todas se están manteniendo en el tiempo. Por eso creo que yo te decía antes, tenemos que seguir trabajando. Y los profesionales tenemos la obligación de seguir siendo incómodos, de seguir siendo un granillo
en donde te dije de quienes toman las decisiones, porque al final de sus decisiones está nuestra capacidad o no de poder hacer cosas o de ponernos más difíciles de hacerlas. Lo mejor Yo posible, ¿no? creo que hay un aspecto fundamental que es evitar la confrontación, intentar buscar fórmulas de mediación. Hoy en día la figura del mediador es una figura que está ganando también potencia y prestigio en ese sentido, para intentar buscar acuerdos concretos, acuerdos puntuales, acuerdos justos. Porque a veces salimos de una relación pensando que tenemos derechos o que las cosas van a ser de una manera y luego no lo son, porque la realidad jurídica y la realidad objetiva es otra, ¿no? Por tanto, intentar evitar la confrontación. Sé que muchos estarán pensando, es que hay veces que no se puede evitar, efectivamente. Hay veces que la confrontación, además, forma parte del propio proceso de desapego. La pareja se confronta desde el daño, desde el dolor, desde el deseo de venganza, desde el deseo de proyectar toda la rabia sobre el otro. Ahí es muy difícil poder llegar a acuerdos sin una labor de mediación. Esa pareja posiblemente se va a ver abocada a un contencioso. Si además da con un par de abogados con ganas de gresca, pues eso todavía se va a potenciar más. Y eso va a enlentecer el proceso doloroso, eso va a enlentecer el proceso de duelo, porque va a suponer el manejar conflictos de manera permanente. No puedes centrarte en tu proceso de desapego, sino que tienes que estar pendiente en lo cotidiano, en resolver las afrentas y las confrontaciones que tienes día tras día, en relación con los hijos, en relación con los bienes, con el reparto, etcétera, etcétera. Si podemos evitar la confrontación, hay un segundo aspecto que resulta muy importante, y es evitar el contacto. Yo decía antes, no se puede pasar de una relación amorosa a una relación amistosa. Es importante darse un tiempo, darse una tregua, entender que ese periodo de desapego, de desvinculación, es básico, es esencial, si lo que después quieres es poder tener una relación al menos cordial, al menos cortés, porque muchas veces esa persona es el padre de tus hijos o la madre de tus hijos. En definitiva, sigues manteniendo un vínculo y el objetivo consiste no en romper un vínculo con él, sino en transformarlo. Los vínculos son como la energía. Ni se crean ni se destruyan, solo se transforman. Porque una persona, aunque no la veas desde hace 10 años, si ha formado parte de tu vida, forma parte de tu biografía y forma parte de tu vinculación. No es alguien para ti desconocido, es alguien con quien, aunque sea en el pasado, sigues manteniendo un vínculo afectivo de cualquier tipo, positivo o negativo. Pero en esa actitud que tal vez ella se refiere, en esa actitud de persona que está pasando un duelo para recuperarse, está permitido todo. Comer, viajar, gastar, engordar, cambiarse el look, todo eso que cualquier persona perdida hace cuando rompe con su pareja. A veces es necesario ese proceso. ¿Iba por ahí la pregunta? A veces, de todas maneras, a veces Jesús, ese proceso es necesario para algunas personas. Hay personas que transforman, cuando se separan, transforman totalmente su escenario vital. ¿Por qué? Porque tienen demasiado asociado. La geografía de pareja está demasiado presente, ¿no? Y entonces de alguna forma tienes que cambiar de escenario. Entonces o cambias de casa o transformas tu casa. Incluso cambias de look. Incluso, bueno, dicen que generalmente la gente que se separa luego se pone divina de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte de ese proceso de transformación, de alguna forma de ave fénix, ¿no? Y es un proceso necesario en muchos casos. En otros menos, pero también eso va un poquito con la personalidad, y con la forma en la que cada uno intenta superar ese proceso de duelo, ese proceso de pérdida, porque en definitiva, aunque sea un proceso elegido, es un proceso de desapego y es un proceso doloroso. Es la diferenciación entre la violencia de género y la violencia familiar. La violencia de género es aquella que se ejerce contra una mujer por el hecho de serlo. El único factor de riesgo para sufrir violencia de género es ser mujer, no hay otro. Y es una violencia que se puede ejercer en el ámbito público o en el ámbito privado. Violencia de género es la trata de blancas. Violencia de género es que una mujer gane un 20% menos que un hombre ocupando el mismo puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque es una situación de desigualdad, porque es una situación en la que si yo soy mujer me van a tratar diferente al hecho de ser hombre. Esto en las relaciones afectivas se traduce en una situación unilateral. Hombre que maltrata a una mujer es violencia de género. Porque ese maltrato se ejerce desde una posición de superioridad, desde la creencia de que por ser hombre tengo derecho a vincularme contigo desde la autoridad moral que me da el ser hombre. Y puedo abusar de ese poder y de esa autoridad. Y por otro lado está la violencia familiar, que es todo acto de violencia que se ejerce desde el vínculo de la familia. Y puede ser multimodal. Puede ir de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres a los abuelos. Y en ese ámbito se enmarca la violencia de la mujer hacia el hombre, que existe ineludiblemente. Claro que hay hombres maltratados, física y psicológicamente. Pero es cierto que es un porcentaje
muy inferior. Este hombre, este año, en lo que va de año, han muerto 3 hombres a manos de sus parejas o exparejas. Y a mí eso me parece una tragedia. No me parece menos tragedia. Lo que pasa es que es otra cosa. Y es peligroso mezclarlo. ¿Por qué? Porque surgen comentarios como este, también un poquito desde posiciones posmachistas, en las cuales parece que intentamos igualarlo todo. Intentamos decir, oye, que también hay hombres. A mí a veces esto me preocupa. De hecho, me preocupa que haya incluso en determinados ámbitos de la sexología, ámbitos en los cuales se habla de violencia de los sexos. Yo, de hecho, tengo ciertos conflictos profesionales con algún colega, precisamente porque utiliza estos conceptos a los que yo me niego. Llámalo de otra manera. Habla de violencia familiar hacia el hombre, pero cuidado, porque las líneas rojas son muy frágiles y porque hay muchos intereses detrás, desde criterios que todavía prevalecen, patriarcales, machistas y convencionales, y tradicionales. Hay mucha tradición todavía patriarcal en nuestra cultura, como para que de repente hagamos así y nos la podamos evitar. Si una pareja no aprende, es lo mismo que si una persona no aprende. Mira, un dato. Yo hablaba antes de Estados Unidos. En Estados Unidos, ahora mismo, se separan o se divorcian en primeras nupcias el 54% de las parejas. ¿Sabes cuántas se separan en segundas nupcias? El 82%. ¿Por qué? Porque no aprendemos. Porque no hay un proceso reflexivo en el que dices, ¿qué he hecho yo mal en esto? ¿En qué me he equivocado? ¿En qué he metido la pata? ¿Qué tengo que intentar evitar en mis futuras relaciones? Generalmente, ¿cómo lo logramos? A través de la proyección, a través de la propagación de la culpa. Ha sido el otro. Vemos la paja en el ojo ajeno, que la hay sin duda, pero no somos capaces de quedarnos con lo que realmente nos va a valer, porque en definitiva el otro ya es alguien con quien no queremos continuar. Voy a aprender de mí. Y si elaboramos la ruptura de una forma productiva y somos capaces de desarrollar ese aprendizaje, posiblemente vamos a desarrollar vínculos diferentes, vamos a transformar nuestro estilo de apego, como nosotros decimos, y a aprender a relacionarnos de forma diferente en futuras historias. Si ese mismo proceso somos capaces de hacerlo con la persona de la que nos hemos separado, entraremos en una dinámica relacional distinta y por tanto esa pareja tendrá un magnífico pronóstico. No me quedaría yo satisfecho si en este recorrido durante esos 20 años de reflexión, de sexología, de psicología, de relaciones de pareja, bueno, muchas cosas que se han hablado esta tarde aquí, no habláramos, bajo mi punto de vista, de los 2 síntomas y enfermedades más comunes que hoy en día tenemos. Al menos hablo por mí, que es la ansiedad. O sea, la convivencia con esa ansiedad diaria que esta sociedad nos ha impuesto, esa competencia siempre profesional, personal, de estar siempre perfectos, esa ansiedad que convive con nosotros, ¿hasta qué punto nos está haciendo infelices, ¿no? Nos está dejando vivir bien, vivir tranquilamente la vida? Somos infelices porque nos comparamos, básicamente porque nos comparamos. Nos pasamos la vida desde que somos pequeñitos comparándonos, y si no nos comparamos nosotros, nos comparan los demás, o nos comparan nuestros padres, o comparamos a nuestros hijos. En definitiva, nos pasamos la vida comparándonos. Nos pasamos toda la vida en una competición. ¿Y qué ocurre cuando competimos? Que estamos ansiosos. Si yo voy a un examen no voy relajado, no voy tranquilo. La ansiedad no es algo malo. El problema es cuando esa ansiedad es un proceso adaptativo ante una situación amenazante, pues mi cuerpo se prepara para afrontar esa situación amenazante. El problema es que mi cuerpo, o mi mente, mejor dicho, identifique como situaciones amenazantes el levantarme de la cama, el ir a trabajar, el relacionarme con mi jefe, el cumplir los objetivos que me ponen en el trabajo. Entonces, estamos en un formato vital en el que estamos expuestos a situaciones permanentemente amenazantes que obligan a nuestro cuerpo a mantener niveles de ansiedad muy por encima de lo que sería adaptativo, de lo que sería deseable. Y eso, en algunas personas, se traslada en lo que llaman la epidemia del siglo XXI, que son los trastornos de ansiedad en sus diferentes formatos. Se estima que solo en España aproximadamente el 25% de la población habrá tenido a lo largo de este siglo algún problema de ansiedad a lo largo de su vida. Agorafobia, alguna fobia grave, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de hipocondria, son algunos de los trastornos más frecuentes en el ámbito de los trastornos de ansiedad. Vamos a mirar hacia adelante. Hemos mirado ya lo suficiente hacia atrás. Vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué nos espera? ¿Qué 2 décadas próximas nos esperan en el ámbito sexual, en el ámbito psicológico, en el ámbito terapeuta? ¿Van a cambiar mucho los terapeutas del futuro? ¿Van a cambiar mucho los problemas del futuro? ¿Qué 2 décadas nos esperan? Hombre, yo lo de ser visionario lo llevo regular, pero bueno, con el aprendizaje de lo de atrás, pues uno más o menos puede hacerse una idea de lo de adelante, ¿no?
Yo creo que, vamos a ver, hoy en día la psicología genera un interés extraordinario. Las facultades de psicología están llenas. Yo creo que de las pocas facultades que se están creando en España son facultades de psicología. Y realmente la psicología genera un interés enorme porque la psicología es la vida. La psicología conforma cada uno de nuestros momentos. Cuando hablamos de psicología, ¿de qué estamos hablando? De comportamiento, de pensamiento, de emociones, en definitiva de lo que somos, de cómo nos comportamos, de cómo vivimos, de cómo sentimos, de cómo nos relacionamos. Eso es la psicología. ¿Y qué ocurre? Que eso genera interés. Me voy a atrever a hacer un pronóstico. Dentro de 20 años hablamos. Y si mantenemos el pelo... Por favor, eso me encantaría. Es más, aunque fuera blanco. Ten por Se nos seguro, nota traumatizados, ¿verdad? ten por seguro, a mí desde luego, ten por seguro que a mí me vas a ver con pelo. Porque voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano por tener pelo, cinturita, marcaramente, todo lo que esté en mi mano. Si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza. No me convence. No me convence. A Jesús no le convence.